Ahí inició grabación. Bueno, continuamos leyendo el concepto Rosacruz del cosmos de Max Heindel. Estamos analizando la relación de los cuatro reinos con el mundo del pensamiento. Cuando dirigimos nuestra atención a los cuatro reinos en su relación con el mundo del pensamiento, encontramos que minerales, plantas y animales carecen de un vehículo que los correlacione con este mundo. Sin embargo, sabemos que algunos animales piensan, pero estos son animales muy domesticados, que han estado en estrecho contacto con el hombre por generaciones y han desarrollado así una facultad que otros animales que no han tenido esta ventaja no poseen. Esto se basa en el mismo principio por el cual un alambre altamente cargado induce una corriente eléctrica más débil en un alambre que le sea acercado. O que un hombre de fuerte moral despertará una tendencia similar en una naturaleza más débil, mientras que uno moralmente débil será dominado si se le pone bajo la influencia de caracteres nocivos. Todo lo que hacemos, decimos o somos se refleja en nuestro entorno. Este es el motivo de que los más elevados animales domésticos piensen. Son los más elevados de su clase, casi a punto de individualizarse. Las vibraciones de los pensamientos humanos han inducido en ellos una actividad similar de clase inferior. Con las excepciones indicadas, los animales no han adquirido la facultad del pensamiento, no están individualizados. Esta es la gran y cardinal diferencia entre el reino humano y los otros. El hombre es un individuo. Los animales, plantas y minerales están divididos en especies, no están individualizados en el mismo sentido que el hombre. Es cierto que dividimos a la humanidad en razas, tribus y naciones. Notamos las diferencias entre el caucásico, el negro, el indio, etc. Pero esto no es el punto. Si deseamos estudiar las características del león o del elefante o de cualquier otra especie entre los animales inferiores, todo lo que se necesita es tomar un miembro de esa especie a tal fin. Cuando aprendemos las características de un animal, conocemos las de la especie a la que pertenece. Todos los miembros de la misma especie, del grupo animal, son semejantes. Este es el punto. Un león o su padre o su hijo son semejantes. No existe diferencia en la forma en que actúan en idénticas condiciones. Todos tienen los mismos gustos y aversiones. Uno es lo mismo que el otro. Aunque no es exactamente lo mismo, pero sí, la conducta ante los mismos estímulos es exactamente lo mismo. Y para recalcar lo que decía Mike Heindel, no sucede tampoco con los animales domésticos. Hay algunos animales domésticos que van presentando algunas características de una conducta que es diferente una de las de otros, aunque sean de la misma especie. Y eso es porque esos animales, vida tras vida, van teniendo contacto con los seres humanos. Entonces, se van entrenando se les va induciendo el pensamiento que todavía no les es propio, y también se les va induciendo los estados emocionales de los hombres, de los seres humanos. Entonces, este asunto de la inducción que funciona en la física como inducción electromagnética, también funciona en los mundos superiores por la cercanía. Y ahí tenemos una explicación de un montón de situaciones que podemos ver en la vida cotidiana. Los animales en estado silvestre sí que presentan una conducta muy semejante todos, aunque circunstancialmente puede ser, hay un lobo guía en la manada y los otros son los que lo siguen, pero en cuanto ese lobo guía no está cumpliendo con su función, hay otro que lo sustituye. Todos pueden cumplir con esa misma función. La diferencia de conducta social, que es la que les permite cazar con más eficacia,
es una de las pocas diferencias que se pueden encontrar en la conducta. Pero ante los mismos estímulos responden de la misma manera todos ellos. En cambio, los animales domésticos tienen esta característica diferente. Y esto nos permite reflexionar un poco más con respecto a la realidad humana. Vemos como el proceso evolutivo en el que estamos va haciendo que vayamos adquiriendo en el estado humano, se adquiere la individualidad. Y el proceso tiene que seguir profundizando. ¿Cómo se profundiza? Viviendo la vida y aprendiendo a atenernos a las leyes de la naturaleza, que no son otra que las leyes de Dios en el medio en el que nos encontramos, y también a las leyes morales, que también son leyes de Dios, y que tenemos que ir aprendiendo a manejarnos utilizando esas leyes. Y nos encontramos que el ser humano ha delegado en gran medida la dirección propia en otros que ejercen autoridad, a veces hasta una autoridad que tiene un sustento legal en las legislaciones vigentes de los países, y que obligan a que la conducta del ser humano sea de una forma o de otra. Estas obligaciones tienen sentido en tanto que hay asuntos que son sociales en los que tenemos que atenernos todos. No puede uno ejercer su individualidad sanamente y ponerse a conducir sus vehículos por el lado izquierdo cuando todo el mundo conduce por el lado derecho, porque eso produce un caos y produce perjuicio, puede dañar a otros. En ese tipo de cosas, evidentemente o en otras análogas, es que tenemos que ponernos de acuerdo, tener un punto común y todos cumplir esas reglas. Pero hay otras que son privativas del individuo. El individuo tiene que tomar sus decisiones y atenerse a las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Ir aprendiendo el camino recto de esa manera. Pero si son otros los que le imponen ser solidario de acuerdo al criterio de esos otros, o le imponen algunas leyes que son en contra de la naturaleza y que hasta pueden violentar el sentido de lo justo y de lo correcto, ahí vemos como que hay una tergiversación, una subversión de los valores. La fraternidad universal que se va a establecer en la Nueva Galilea va a estar formada por seres humanos individualizados, bien individualizados, que hayan profundizado en el ejercicio de tomar sus propias decisiones, defender lo que sienten que es justo y verdadero a partir de esa condición individual. Naturalmente que no exponiéndose a ser castigados o perseguidos inútilmente por otros que piensen distinto, pero sí preservando la autodeterminación de los individuos. Esos individuos que se respetan a sí mismos y respetan a los demás, también van a estar induciendo en los animales domésticos pensamientos y emociones que van a ir abriendo un camino de una realización que ni siquiera apenas podemos ir imaginando ahora, porque la realidad que nos circunda es de una condición muy diferente. Entonces, esta parte que nos dice Mike Hendel es fundamental. Todos nos influimos mutuamente. Y uno, individualmente, lo que puede hacer es reflexionar sobre lo que uno entiende correcto y después tratar de vivirlo con firmeza, porque, como dice Mike Hendel, un hombre de un carácter moralmente bueno y fuerte induce desde esa fuerza una actitud semejante en los que los rodean. Y eso es parte de nuestra labor también, no solamente por nosotros mismos, sino que por la gente que nos rodea. Un servicio que les podemos brindar a otros seres humanos es exponer nuestra posición con firmeza, también con amabilidad, ¿no? Con respeto a la individualidad de los demás, pero con respeto a lo que sentimos que es verdadero y correcto. Ir adquiriendo una postura así
no solamente que nos va a beneficiar a nosotros mismos, sino que también vamos a ir beneficiando a la gente que nos rodea. Aunque inicialmente discrepen con nosotros, porque estén automatizados ahora las cosas de una forma diferente, o porque nosotros podemos estar equivocados en algún aspecto. Aún así, se va generando una condición de valoración y de profundización del respeto de alguien que no impone sus puntos de vista, pero los defiende con los medios sanos que tiene y que tiene una firme convicción sobre cómo tiene que vivir. De esa forma también abrimos el camino para nuestro mismo proceso de iniciación. Bueno, continuamos un poquito más, ¿sí, Adriana? Sí, si querés. Sí. No pasa así con los seres humanos. Si deseamos conocer acerca de las características de los negros, no es suficiente examinar un solo individuo. Sería necesario examinar a cada uno individualmente y aún entonces no obtendríamos conocimiento respecto a los negros en conjunto, simplemente porque lo que es característico de un solo individuo no se puede aplicar a la raza colectivamente. Si deseamos conocer el carácter de Abraham Lincoln, no nos servirá de nada estudiar a su padre, su abuelo o su hijo, pues ellos diferirán completamente. Cada uno tendrá sus propias particularidades, completamente diferentes de la idiosincrasia de Abraham Lincoln. Por otra parte, los minerales vegetales y animales pueden ser descritos si dedicamos nuestra atención a la descripción de uno de cada especie, mientras que entre los seres humanos hay tantas especies como individuos. Cada persona es una especie, una ley en sí misma, totalmente separada y aparte de cualquier otro individuo, tan diferente de sus congéneres como una especie del reino inferior lo es de la otra. Podemos escribir la biografía de un hombre, pero un animal no puede tener biografía. Esto es porque en cada hombre hay un espíritu interno individual que dicta los pensamientos y acciones de cada ser humano individual, mientras que hay un espíritu grupo común a todos los diferentes animales o vegetales de la misma especie. El espíritu grupo trabaja sobre todos y ellos desde afuera. El tigre que vaga por las selvas de la India y el que está encerrado en una jaula de un zoológico son ambas expresión del mismo espíritu grupo. Este los influye a ambos del mismo modo, desde el mundo del deseo, pues la distancia está casi suprimida entre los mundos internos. Los espíritus grupos de los tres reinos inferiores están variadamente ubicados en los mundos superiores, como veremos cuando investiguemos la conciencia de los diferentes reinos. Mas para comprender apropiadamente la situación de estos espíritus grupo en los mundos internos, es necesario recordar y entender claramente lo que se ha dicho acerca de que todas las formas que están en el mundo visible son cristalizaciones de modelos e ideas de los mundos internos, como se ilustró con los ejemplos de la casa del arquitecto y la máquina del inventor. Así como los jugos del blando cuerpo del caracol se cristalizan en la caparazón dura que lleva a sus espaldas, así también los espíritus de los mundos superiores han cristalizado fuera de sí mismos los cuerpos densos materiales de los diferentes reinos. De este modo, los así llamados cuerpos superiores, aunque sean sutiles y nebulosos como para ser invisibles, no son en ninguna forma emanaciones del cuerpo denso, sino que los vehículos
densos de todos los reinos corresponden a la caparazón del caracol, que ha sido cristalizada de sus jugos, representando al caracol al espíritu, y los jugos de su cuerpo en proceso de cristalización a la mente, el cuerpo de deseos y el cuerpo vital. Estos distintos vehículos fueron emanados por el espíritu de sí mismo, con el fin de adquirir experiencia por su intermedio. Es el espíritu el que mueve al cuerpo denso donde sea, como el caracol mueve su caparazón, y no el cuerpo el que controla los movimientos del espíritu. Cuanto más estrechamente pueda el espíritu entrar en contacto con sus vehículos, mejor podrá controlarse y expresarse por su intermedio y viceversa. Esta es la clave de los diferentes estados de conciencia en los distintos reinos. El estudio de los diagramas 3 y 4 dará una más clara comprensión de los vehículos de cada reino, la forma en la que ellos están correlacionados con los distintos mundos y el estado de conciencia resultante. Por Bueno, el diagrama, sí. este pasaje que nos plantea Mike Handel está orientado a que nos demos cuenta de que buscar las explicaciones de lo que sucede en el universo en la materia no es completamente insuficiente, porque la materia visible, la materia química que nosotros percibimos con nuestros sentidos, no es causa de acontecimientos, sino que es un efecto ya en sí mismo. Después, una vez que se constituye la materia, entonces va interactuando con otras materias y se vuelve causa dentro de la química del mundo físico. Entonces, lo que sucede con los vehículos, que nuestro vehículo denso es una emanación generada por nuestro espíritu, es una emanación que resulta de el último nivel vibratorio en el que se encontraba era la región etérica. Entonces se condensa la región etérica, se comprime y se pone de manifiesto el cuerpo denso. Esto es una forma muy sintética de decir, es un proceso larguísimo, enormemente largo, que ya vamos a estudiar en la segunda parte del concepto, pero si lo analizamos desde un punto de vista microscópico, los físicos teóricos, los científicos materialistas tratan de buscar explicaciones en la materia para poder explicar todo lo que sucede en el mundo físico. Entonces, a partir de la materia constituida, pretenden encontrar esas explicaciones, cuando en realidad la materia química es una compresión de la materia etérica, queda tan comprimida que se pone de manifiesto en la región química del mundo físico, que es un nivel vibratorio bastante más bajo que el de la región etérica del mundo físico. Esto que yo acabo de decir, recién lo estoy encontrando como un concepto acerca de esto en alguna gente que analiza los procesos físicos, gente que está estudiando física. Lo único que incurre en el mismo error que los que quieren buscar la explicación en la materia, porque dicen que el éter se comprime a sí mismo y eso da lugar a las partículas de la región química del mundo físico. Y la materia no se comprime a sí misma, es el espíritu el que la comprime, porque hay un propósito. Y eso se demuestra en que lo que queda establecido ahí en la región química del mundo físico se organiza en cuerpos como este, no es una cosa al azar, es algo que cumple con un propósito y sigue un patrón. El molde de nuestro cuerpo denso está precedido de un molde en la región etérica y hasta el molde que se encuentra en el mundo del pensamiento. Ese es se podría decir, el molde originario para cada una de las vidas. Tenemos
arquetipo que se encuentra allí de nuestro cuerpo denso. Las explicaciones de los acontecimientos del universo se pueden encontrar en la región química del mundo físico, pero tienen su límite muy cercano. En cambio, un montón de otros asuntos mucho más profundos tienen su explicación en los mundos invisibles, en los vehículos que nosotros tenemos en esos mundos invisibles y que otras jerarquías también están teniéndolo. Por ejemplo, los espíritus grupos de los animales que guían a todos los animales en lo que se denomina el instinto, pero que no es otra cosa que la sabiduría de estos espíritus grupos, que los hacen tener una conducta que es conveniente para los animales en la etapa evolutiva actual, porque los hace mantener alertas, los hace mantener dinámicos, y entonces de esa manera se van acercando a la posibilidad de sí, de adquirir la mente en algún momento cuando nosotros ya pasemos a una etapa evolutiva superior, que es el estado de ángel. O sea, el estado humano es una condición, no es algo esencial de los espíritus, es una condición. Nosotros, nuestra oleada de vida se encuentra en la condición humana a partir de que adquirió la mente. Pero estos procesos se hacen todos de una forma ordenada. Cuando la humanidad esté en condiciones de dar un salto evolutivo, pasar al nivel angélico, los ángeles pasarán al nivel de arcángeles, los animales al nivel humano y así sucesivamente. Bueno, continuemos, ¿sí? Sí, digo que se demuestra la capacidad de realización del hombre al copiar muchas veces cómo trabajan los animales. Ahí se ve que un animal que no tiene mente, que no piensa, cómo puede hacer cosas maravillosas, como que el humano copia, como por ejemplo las alas de las aves para hacer los aviones, o los castores, como hacen sus viviendas, que el humano lo copia, y no puede ser que un animal que no piensa pueda tener tanta capacidad, ¿no? Y eso se Y explica está por, mostrando lo que Max Heimdall dice. claro, hay una enorme sabiduría que se pone de manifiesto en la conducta de animales, en cómo están constituidos sus cuerpos también, que los seres humanos pues, tenemos un estado de individualidad mayor, entonces estamos aprendiendo mirando cómo están hechas las cosas, a desarrollar por nosotros mismos de forma artificial, es decir, lo natural es en aquello en lo que no intervino el ser humano, y lo artificial es donde está elaborado por el ser humano, le da forma para que produzca determinados efectos. Y sí, ahí está claramente pautado la enorme sabiduría de Dios y de la jerarquía que están actuando en el plan divino. Entonces, no nos tenemos que olvidar nunca de que sí, tenemos un montón de actividades y responsabilidades en la vida, pero que estamos sostenidos en cada uno de los átomos y partículas subatómicas de nuestro cuerpo por fuerzas que son enormemente superiores a nosotros, que nos contienen y que nos permiten poder desarrollar nuestras actividades, que son estas actividades humanas que nosotros tenemos, las que nos permiten ir profundizando en la vida para llegar a acercarnos a dar un salto evolutivo más adelante. Entonces, está todo preparado. Es como la vivienda en donde llega el adolescente que dejó todo desordenado y después todo queda ordenado por sí mismo. Así como se ordena nuestro interior después que dormimos, porque las leyes que rigen todo el funcionamiento hacen que nuestro cuerpo vital repare lo que tiene que reparar. Nosotros no intervenimos en todos esos procesos. Los procesos esos naturales, en realidad, son actividad de jerarquías que preparan todo para que todo siga funcionando lo mejor posible. Y eso sí que lo tenemos que valorar. Gracias, Adrián.
Seguimos. Por el diagrama 3 aprendemos que el ego separado es definitivamente segregado del espíritu universal en la región del pensamiento abstracto. Él muestra que solo el hombre posee una cadena completa de vehículos que lo relaciona con todas las divisiones de los tres mundos. El animal carece de un eslabón, la mente, la planta, la mente. El animal carece de un eslabón, la mente. La planta carece de dos eslabones, la mente y el cuerpo de deseos. Y el mineral carece de tres eslabones, de la cadena de vehículos necesaria para funcionar de una forma consciente en el mundo físico, la mente, el cuerpo de deseos y el cuerpo vital. La razón de las distintas carencias es que el reino mineral es la expresión de la última corriente de vida evolucionante. El reino vegetal está animado por una oleada de vida que ha estado más tiempo en el sendero de la evolución. La oleada de vida del reino animal tiene un pasado aún más antiguo, mientras que el hombre, es decir, la vida que ahora se expresa en la forma humana, tiene detrás de sí el más largo de los viajes entre todos los reinos y por lo tanto va adelante. Con el tiempo, las otras oleadas de vida que ahora animan a los tres reinos inferiores alcanzarán el estado humano y nosotros habremos pasado a más elevadas etapas de desarrollo. Para comprender el grado de conciencia que resulta de la posesión de los vehículos usados por la vida evolucionante en los cuatro reinos, dirijamos nuestra atención al diagrama 4, el cual muestra que el hombre, el ego, el pensador, ha descendido a la región química del mundo físico. Allí ha puesto en orden a todos sus vehículos, logrando así el estado de conciencia de vigilia y está aprendiendo a controlarlos. Los órganos del cuerpo de deseos y la mente aún no se han desarrollado. La última no es aún ni siquiera un cuerpo. Actualmente es simplemente un eslabón, una envoltura para uso del ego como punto focal. Es el último vehículo que ha sido construido. El espíritu trabaja gradualmente desde la sustancia más sutil hasta la más tosca, construyéndose también los vehículos en sustancia sutil primero, luego en sustancia cada vez más tosca. El cuerpo denso fue construido primero y ahora ha llegado a su cuarta etapa de densidad. El cuerpo vital está en su tercera etapa y el cuerpo de deseos en su segunda. De ahí que aún sea nebuloso. Y la envoltura de la mente es aún más sutil. Como estos vehículos aún no han desarrollado órganos, está claro que ellos solo serían inútiles como vehículos de conciencia. Sin embargo, el ego ingresa dentro del cuerpo denso y conecta a estos vehículos sin órganos con los centros de los sentidos físicos y así obtiene el estado de conciencia de vigilia en el mundo físico. El estudiante debe notar especialmente que es debido a su conexión con este mecanismo del cuerpo denso espléndidamente organizado que estos vehículos superiores son de utilidad actualmente. De esta manera evitará el error que frecuentemente comete la gente, que cuando entra en conocimiento de que existen cuerpos superiores, llega a despreciar al vehículo denso, habla de este como bajo y vil, y dirige los ojos hacia el cielo, anhelando poder dejar pronto este trozo de arcilla terrestre y volar en sus vehículos superiores. Esta gente generalmente no comprende la diferencia entre superior y perfecto. Ciertamente el cuerpo denso es el vehículo inferior en el sentido de que es el más ingobernable
y pone al hombre en contacto con el mundo de los sentidos, con todas las limitaciones que ello implica. Como ya hemos dicho, tiene detrás de sí un enorme periodo evolutivo. Está en su cuarta etapa de desarrollo y actualmente ha alcanzado un maravilloso grado de eficiencia. Con el tiempo logrará la perfección, pero aún en el presente es el más organizado de los vehículos del hombre. El cuerpo vital está en su tercera etapa de evolución y está menos organizado que el cuerpo denso. El cuerpo de deseos y la mente son aún simples nubes, estando casi por completo inorganizados. En los seres humanos más inferiores, estos vehículos no son ni siquiera ovoides definidos, son más o menos indefinidos en su forma. El Bueno, cuerpo tenemos denso, que la bueno, información que está dando Mike Handel es una información que es completamente imparcial y no tiene ninguna condición peyorativa hacia las diferencias humanas. Sabemos que los seres humanos tenemos diferencias que son diferencias circunstanciales que se deben a facilidades internas que hemos tenido, líneas de desarrollo, a veces equivocadas, que nos dejan atrapados cierto tiempo en esos errores hasta que podamos superarlos. Entonces, nos encontramos que en el presente hay gente que tiene habilidades muy grandes en algún sentido y otros son inferiores en ese sentido con respecto a los primeros, ¿no? Yo soy inferior a la gente que nace tocando el piano y a los 3 años ya está tocando el piano. En cuanto al piano y así en cuanto a un montón de cosas. Todos podemos destacar en algunas áreas y tenemos que trabajar más en otras en las que tenemos dificultades. Ahora, hablando a grandes rasgos, hay algunos grupos humanos en los que, mirando con la visión de los mundos invisibles, se percibe que sus vehículos sutiles están menos organizados que los de otros grupos humanos. Esa diferencia de organización no implica que circunstancialmente algunos de los que tengan más organización no vayan a caer en conductas que sean más reprobables que los primeros, porque es en viviendo que se pone de manifiesto la condición moral de los seres humanos. Cuando se tienen mejor organizados los vehículos, también se puede caer en el error de dejarse manipular por la propia naturaleza inferior y llevar conductas egoístas que perjudican a mucha gente. Y entonces el daño que se hace teniendo esos vehículos superiores más organizados es mucho más serio y más profundo que el daño que pueden hacer algunos que tienen los vehículos menos organizados y por lo tanto también tienen menos inteligencia para hacer daño. En cambio, recíprocamente, si los que están mejor organizados sus vehículos se deciden firmemente por dedicarse a hacer el bien, entonces el bien que pueden llegar a hacer puede ser mucho mejor porque también van a poner su inteligencia al servicio de ese propósito de hacer el bien. Y lo mismo, la gente que no tiene los vehículos superiores bien organizados, pero que tiene disposición a hacer el bien, va a poder ir haciendo un camino de desarrollo también más sano. Entonces, los peligros de vivir en este mundo son permanentes. Cuando cometemos alguna equivocación, la solución está dada por Cristo, que es el arrepentimiento, la restitución y la reforma. Todos podemos equivocar, pero se trata de, en primer lugar, darnos cuenta de que nuestra conducta no fue buena. Produjimos algún daño o hicimos algo que sentíamos que no era justo. Entonces, eso implica que necesariamente tenemos que modificar nuestra conducta. Más allá de que tengamos los vehículos muy bien organizados o muy poco organizados. Eso es una condición que la puede hacer cualquier ser humano. La dificultad para eso es la inercia mental y moral. Cuando uno viene haciendo siempre la cosa de una determinada manera, tiene tendencia a seguir haciéndola de esa misma manera. Por eso que se necesita una fuerte energía para hacer un cambio cuando uno siente que se tiene que hacer. Bueno.
Continuemos, Adriana, ¿sí? El cuerpo denso es un instrumento maravillosamente construido y debe ser reconocido así por quienes pretenden tener un conocimiento de la constitución del hombre. Obsérvese el fémur, por ejemplo. Este hueso soporta todo el peso del cuerpo. En su exterior está construido de una fina capa de hueso compacto, reforzada en su interior por fibras de hueso reticular entrecruzadas en forma tan maravillosa que el más hábil ingeniero no podría jamás realizar la maravillosa que el más hábil, perdón, estoy repitiendo, hazaña, voy a ir para atrás. En su exterior está construido de una fina capa de hueso compacto, reforzada por su interior por fibras de hueso reticular entrecruzadas en forma tan maravillosa que el más hábil ingeniero no podría jamás realizar la hazaña de construir un pilar de igual fortaleza con tan poco peso. Los huesos del cráneo están construidos de manera similar, usándose siempre la menor cantidad posible de material y obteniéndose el máximo de resistencia. Considérese la sabiduría manifestada en la construcción del corazón y luego cuestiónese si este soberbio mecanismo merece ser despreciado. El hombre sabio está agradecido por su cuerpo denso y lo cuida lo mejor posible, pues sabe que es el más valioso de sus actuales instrumentos. El espíritu animal ha alcanzado en su descenso solo el mundo del deseo. Aún no se ha desarrollado al punto de poder ingresar en un cuerpo denso. Por lo tanto, el animal no tiene un espíritu individual interno, sino un espíritu grupo que lo dirige desde afuera. El animal tiene cuerpo denso, cuerpo vital y cuerpo de deseos, pero el espíritu grupo que lo dirige es externo. Los cuerpos vital y de deseos del animal no están enteramente dentro del cuerpo denso, especialmente en lo que respecta a su cabeza. Por ejemplo, la cabeza etérica de un caballo se proyecta más allá y por encima de la cabeza física densa. Cuando, como sucede en los casos aislados, la cabeza etérica de un caballo ingresa en la cabeza de su cuerpo denso, éste puede aprender a leer, contar y resolver operaciones de matemática elemental. A esta peculiaridad se debe también el hecho de que los caballos, perros, gatos y otros animales domésticos perciban el mundo del deseo, aunque no siempre comprendan la diferencia entre este y el mundo físico. Un caballo respingará la vista de una figura invisible para su jinete. Un gato aparentará restregarse contra unas piernas invisibles. El gato, no obstante, ve al fantasma sin comprender que éste no tiene piernas densas accesibles para fines de fricción. El perro, más prudente que el caballo o el gato, frecuentemente sentirá que hay algo que no entiende ante la aparición de un amo muerto, cuya mano no puede lamer. Aullará lúgubremente y se deslizará furtivamente en un rincón con su cola entre las piernas. El siguiente ejemplo quizás sirva para mostrar la diferencia entre el hombre con su espíritu interno y el animal con su espíritu grupo. Imaginemos un cuarto dividido por una cortina, un lado de la cual representa el mundo del deseo y el otro al físico. Hay dos hombres en el cuarto, uno en cada división. No pueden verse uno al otro, ni pueden estar en la misma división. Hay, no obstante, 10 orificios en la cortina y el hombre que está en la división que representa al mundo del deseo puede introducir sus 10 dedos a través de esos orificios.
hasta la otra división que representa al mundo físico. Este hombre ofrece una excelente representación del espíritu grupo que se halla en el mundo del deseo. Los dedos representan a los animales pertenecientes a una especie. Él puede moverlos a voluntad, mas no puede usarlos tan libre e inteligentemente como el hombre, que se pasea por la división física. La división física, sí. Puede utilizar su cuerpo. El segundo hombre ve los dedos que atraviesan la cortina y observa que todos se mueven, pero no ve la conexión entre ellos. Para él parece como si todos ellos fueran separados y diferentes unos de otros. No puede ver que son los dedos del hombre que está detrás de la cortina y que están dirigidos en sus movimientos por la inteligencia de éste. Si lastima a uno de los dedos, no solo sufre el dedo, sino principalmente el hombre que está del otro lado de la cortina. Si se hiere a un animal, sufre, pero no al grado que lo hace el espíritu grupo. El dedo no tiene conciencia individualizada, se mueve según lo dicta el hombre. Del mismo modo, los animales se mueven según lo dicta el espíritu grupo. Oímos hablar del instinto animal y del instinto ciego. No existe algo tan vago e indefinido como un instinto ciego. No hay nada ciego en la forma en que el espíritu grupo guía a sus miembros, sino sabiduría deletreada con mayúsculas. El clarividente entrenado, cuando funciona en el mundo del deseo, puede comunicarse con estos espíritus de las especies animales y los encuentra mucho más inteligentes que un gran porcentaje de seres humanos. Él puede ver el maravilloso discernimiento que despliegan al guiar a los animales, que son sus cuerpos físicos. Es Bueno, el espíritu. Sí. tenemos que aclarar un poquito más todo esto, porque acá tenemos, hablando de los animales, acá tenemos dos oleadas de vida en la que una depende de la otra. La oleada de vida de los animales, que están menos desarrolladas que la oleada de vida nuestra, porque empezaron un periodo después que nosotros. Y la oleada de vida de los arcángeles, que están mucho más desarrollados que nosotros, que tienen 2 periodos más de desarrollo que nosotros. Entonces, hay una interacción de estos dos. Los cuerpos de los animales están siendo manejados por los espíritus grupos, pero mientras tanto el espíritu de esos animales también existe, tiene su existencia. El espíritu de esos animales está como nuestro espíritu en la región abstracta del mundo del pensamiento. Lo único que la diferencia que tiene con nosotros es que el espíritu de esos animales todavía no tiene autonomía para poder dirigir su conducta según lo que tenga ganas de hacer o según su entendimiento. Esa es la diferencia. Los cuerpos densos de los animales están dirigidos por espíritus grupos que son arcángeles que los están guiando de esa forma que nosotros vemos que es instintiva, que tiene, que puede ser muy rápida, muy eficaz para el cumplimiento de sus propósitos, de preservar la especie, de también preservar la vida individual, etcétera, pero que no le deja espacio a la autodirección del espíritu de esos animales. ¿Y por qué no le deja espacio? Porque todavía no han desarrollado las condiciones como para poder dirigirse a sí mismos con autonomía. ¿Cuándo sucede eso? Cuando a los miembros de esa oleada de vida
van teniendo un contacto más estrecho con la oleada de vida inmediata superior, como por ejemplo los animales con nosotros, y llega a haber un número suficiente grande de animales que van recibiendo esa inducción de la que se hablaba, tanto en sus cuerpos de deseos como en la parte más superior de sus cuerpos de deseos, que vendría a ser algo previo a la adquisición de la mente propiamente dicha. Entonces, de esa forma, esos animales se van beneficiando a sí mismos, pero también son aquellos que van a abrir el camino para que todo el resto de los animales también puedan recibir la mente. Entonces, cada uno está en la posición que le corresponde de acuerdo a las facilidades o dificultades que tienen innata cada uno de estos animales. O sea que hay dos oleadas de vida vinculadas con la conducta de los animales. Una es la oleada de vida de los arcángeles que desarrollan la guía. Y mientras tanto, la oleada de vida de los propios animales, el espíritu que verdaderamente son los animales, están aprendiendo en el mundo del pensamiento, en la región abstracta del mundo del pensamiento, están aprendiendo a realizar actividades, pero de forma completamente inconsciente. El funcionamiento interno de los cuerpos de los animales, igual que el de los seres humanos, es un funcionamiento en el que nosotros no tenemos que estar pensando para que pase una cosa o la otra. Funciona, se dice automáticamente, aunque en realidad funciona gracias a la actividad de jerarquías que le permiten hacer funcionar. Nosotros todavía no tenemos autonomía para hacer que eso funcione como nos parezca a nosotros. Podemos ir teniendo una creciente incidencia según cómo vayamos profundizando. Si tenemos autonomía en nuestra conducta con las limitaciones sociales. Pero los animales están aprendiendo a participar de esa conducta que está guiada por los arcángeles, pero de una forma inconsciente. Ellos no son conscientes de sus actos como si nosotros lo somos. Pero estos espíritus grupos, en su sabiduría y en su propósito de brindarle el servicio a estos animales, de que vayan aprendiendo a participar de estas actividades, de dirigir su conducta, los hacen participar primero de forma subconsciente. Entonces, ellos no están conscientes de lo que está sucediendo, pero sí están participando. Entonces, va a llegar un momento en el que un número suficiente de animales haya recibido la inducción adecuada, que se hayan cumplido un montón de otros aspectos en otras oleadas de vida, entonces los animales recibirán la mente y empezarán el proceso largo y también difícil de aprender a dirigirse por sí mismo, encontrando dentro de sí mismo el criterio para hacer el camino recto, lo correcto. No, podemos dar cuenta que no es algo fácil. Cuando alguien viene siempre cumpliendo órdenes o siempre cumpliendo automáticamente un funcionamiento que se ha implantado, pasar de eso a tomar decisiones y hacerse cargo de ellas sin saber muy bien, conscientemente, qué efectos puede tener, cuáles son las ventajas y las desventajas, es algo difícil. Pero es en ese proceso en el que estamos nosotros los seres humanos actualmente y que los animales van a tener que estar cuando nosotros ya hayamos pasado esta etapa de desarrollo. Así que bueno, yo creo que después de esta reflexión es que si quieren hacer algún aporte, alguna consulta, y si no ya podremos dejar para la semana que viene. Bueno, sí. Bueno, dejamos para la semana que viene, entonces, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, muchas gracias por la clase. Gracias. El martes hay curación. El martes hay curación, así que el martes nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao.